Vamos a hacer hincapié ahora a raíz de una nota que le hicieron en Perfil, ¿sí?, a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y escribió un artículo muy interesante como lo viene haciendo hace tantísimo tiempo, siguiendo el tema del lago escondido, no sé, famoso el camino al lago escondido, el camino de Tacuifí. Bueno, y entre otros temas vinculados precisamente a las marchas, ya las 7 marchas hicieron al lago escondido, grupos vinculados con el kirchnerismo, ¿sí? Y en este caso, bueno, liderado por un médico, nada más ni nada menos, doctor en piquete, doctor en tenazas para cortar alambre, Jorge Rashid. Sí, Sí, un bueno, delirante. sí, total. Un violento, además, ¿no es cierto? Un violento. Bueno, para hablar de este tema, te decía, estamos en contacto telefónico ahora sí con Claudio Andrade, periodista del diario Clarín y un gran amigo de la casa. ¿Cómo te va, Claudio, querido? Placer enorme saludarte. ¿Cómo estás, Silvio? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Tus cosas? Acá, trabajando. Y mucho, ¿no? Sí, Qué sí. tarea, ¿eh? ¿Cómo te hacen Eh, trabajar, Claudio? Por favor. nuestra Patagonia no para de generar temas, ¿no? Claro, ¿y qué tipo de temas, no? Porque no hablamos de inversiones, no hablamos de que, por ejemplo, no sé, rajaron a todos los chinos del mar territorial argentino porque está claro, se están robando todos toda la fauna marina que allí existe, que podríamos exportar, en fin, que nos corresponde. No, acá se trata de grupos vinculados con el kirchnerismo, que vaya a saber Dios que tienen que ver con los mapuches, ¿no es cierto? Pero se ve que hay buena onda ahí, entre los pseudo mapuches y los kirchneristas, estos grupos kirchneristas, bueno, que me interesaría sobremanera, que hicieras una suerte de reseña, en torno a lo que aconteció en esta 7ª marcha al lago escondido, el leitmotiv de estas marchas, que obviamente tienen que ver con los caminos, y que nos cuente qué tiene que ver o con lo que tiene que ver con el camino de Tacuifí. ¿Qué es el camino de Tacuifí? ¿Sí? Mm. Lamentablemente o no, Silvio, hay que hacer como una micro clase de historia, ¿no? Claro, por supuesto, exacto. Porque no, o sea, estamos llegando a un punto en el cual los pareceres, a mí me parece, o a vos, no tienen mucho sentido, porque nosotros, para anclar ya sea una discusión más seria o en una mesa de asado, lo que sirve siempre son los elementos fácticos, los Claro, hechos que por conocemos, supuesto. ¿no? Las leyes, lo que dice un juez, lo que se dice, cuándo, cómo, quiénes intervinieron, etcétera. Porque si no son, como dice un amigo en General Roca, son discusiones de mamados, ¿no? Claro, totalmente. El caso de Tacuifí, y parece que hubiera que hacer una aclaración con esto, ¿no? Habría que poner un paréntesis antes. No me interesa en lo personal la vida o la obra de Joe Lewis, ¿no? O Joe Luis. Sí. Cierro el paréntesis. Bueno, en el año 1915, la gente lo puede encontrar en internet, esto también, hay archivos en instituciones públicas en Río Negro, de todas maneras, pero en el año 1915 llegó a la zona la familia Montero, proveniente de Chile. En esa época, hablamos del 1915, las opciones del gobierno siempre fueron o colonizar con europeos o argentinos, que hay que pensar que en el año 1915 todavía Argentina era un país en formación. Exacto, claro. Con argentinos es que los sabía que quisieran venir tan lejos, o con los chilenos, puesto que el chileno siempre cruzó la cordillera como parte de un territorio, más como una búsqueda laboral que como una búsqueda de zonas donde plantar bandera, ¿no? Los Monteros eran chilenos de origen, finalmente se transformaron en una gran familia argentina que tiene hoy negocios por todos lados, tiene carnicería, en fin, es una familia muy próspera, amplia, ¿no? Estamos hablando de que es una familia amplia. Algunos hicieron eso, otros hicieron otras cosas. Pero en el año 96, en la década del 50, ellos lograron venderla al Estado
comprarle al Estado las 11.000 hectáreas que originalmente se le habían cedido Sí. para su explotación por parte del gobierno nacional. O sea, Okay. Ellos podían trabajar la tierra sin ser propietarios, algo que se dio mucho acá en la zona, ¿no? Después empiezan las discusiones, bueno, yo estuve aquí, etcétera, me pertenece esto, si pagué impuestos, etcétera. Pero bueno, en la década del 50, el gobierno de Perón fue firmado el acta de propiedad, mediante ellos le pagan al Estado argentino, ya como familia argentina, Sí. no como familia chilena, Sí. por las 11.000 hectáreas. Esas 11.000 hectáreas pasan muchos años más. En el año 1996, dentro de una serie de ventas que se hicieron en la Patagonia en aquella época, también se vendía la primavera, ¿te acordás? A Ted Turner, ahí en Neuquén. Tal cual. Ahí fueron 5.300 hectáreas, si mal no recuerdo. Sí. Y los monteros compraron estas 11.000, no, realmente te digo 11.000, pero ahí hay alguna variación, se habla de 14. Uh-huh. Pero el punto es que se la vendieron a Joel Luis. Luis compró un terreno que abarcaba todo el alrededor del lago Escondido, que eso era de los monteros tampoco era que dejaban pasar gente allí. Está Ahora, claro. Está claro eso. Esa propiedad incluye un porcentaje del camino Tacuicí. El otro porcentaje, que no es de Lewis, le corresponde a unas 11 familias que son dueñas del camino. Dueñas porque atraviesan sus campos. Entiendo. Sí, comprendo, o sea, a la perfección. Por ese solo hecho, entre las familias, mucho antes de que llegue Lewis, estamos hablando de, no sé, 100 años antes de que llegue Lewis, ese camino había una huella ahí, ¿no? Uh-huh. Yo lo recorrí como huella, quiero aclarar, así que lo conozco en esa época. En la época de que era huella todavía, hablamos de los 90. Entonces, el camino tiene aproximadamente 11 dueños, es privado, nunca estuvo abierto al público y además hay otras 20 familias que no tienen otro remedio que acceder a ese camino para movilizarse. Esto es lo que se llama servidumbre de paso, ¿no? Exactamente. O sea, sí, la servidumbre les de paso. queda, Sí. ¿no? Sí, les queda incómodo llegar a la ruta 40, usan ese camino por servidumbre de paso por los otros caminos. No sé si se entiende todo esto que estoy diciendo. A la perfección. Bueno, entonces los involucrados en el camino por propiedad o servidumbre de paso son alrededor de 30 y tantas familias. ¿De dónde saco este dato? Este dato está en los planos de la época, está en los planos actuales, hay planos de hoy, por supuesto, pero además esto me lo dijo Pablo Pucci, que es la persona que lideró esa resistencia de los gauchos allá Sí. en el Foyel, que se armó un despelote con la séptima marcha al Lago Escondido, que, bueno, alentaban organizaciones, sobre todo kirchneristas y de izquierda. Como sea, el camino no es propiedad de Lewis, o sea, no existe la idea de Luis, no es de Luis, es de un montón de gente. Son 30 familias aproximadamente. Son más o menos 30 las familias que tienen derecho a decir, no muchachos, ese camino es mío. Ahora, no estaba abierto antes, tampoco está abierto ahora. La justicia, y para quienes empiezan ya a hojear fallos, la justicia, el Superior Tribunal de Río Negro, hace más o menos 2 años, en uno de sus fallos, porque esto tiene larga data de lucha judicial, reconoció que el camino es privado. El Tribunal Superior de Justicia. Sí. El Tribunal Superior de Justicia, en un fallo, dice el camino es privado. Ahora bien, ¿por qué es tan difícil de que entre un particular ahí? No solo porque es un camino privado, sino porque en rigor, en lo que hace a lo público, ese camino no existe. No sé si me explico. Es como si claro. a otro es como plano. que quieran pasar por el baño de mi casa. Ponele que vos tenés un patio grande. Claro. Yo sé que hay gente que le molesta esto, pero esta es la realidad. Vos tenés un patio grande y hiciste una huella ahí para que anden tus nietos, ponele. O tus hijos, sí. en bicicleta. Sí. No es un camino eso. O sea,
sí tiene el concepto de camino, pero básicamente es una huella dentro de tu patio. Bueno, esto llevado a una escala mucho más grande. Ahora bien, la justicia hizo algo muy extraño en el año 2003. 2006. Porque primer fallo, sí, donde sí, dice, sí. bueno, el camino, más allá de si es público o privado, ese es el camino, dice la justicia. El camino que hay que considerar como vía directa al lago escondido. O sea, estaba pasando por la voluntad de 30 y tantas familias, que en ese momento no tenían ni idea, ¿no? Porque imagínate que esto pasó en el 2006, la gente no era que estaba tan alerta. Entonces, ¿qué había que hacer si el camino no era camino y encima era, porque era una huella y encima era privado? Bueno, había que expropiar, que es lo que dice luego en el fallo 2013. Claro, el juez civil Marcelo Cuellar, ¿puede ser? Claro, bueno, en el fallo de 2013 tenemos a la doctora Pájaro, que es de acá. Hay un fallo en disidencia. El primer fallo es el de Cuellar, de 2006. Y dice ahí una cosa que llama bastante la atención, y entiendo que aquí hay una confusión que no sé cómo puede ser aclarada, que el fallo del 2013 de la Cámara de Apelaciones de Bariloche es inapelable en todas las instancias. Un poco pasándose, digamos... Pasando por alto al Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, al Supremo Tribunal de Justicia. No se entiende bien esto. Es muy raro, pero el fallo lo dice, lo leí. Porque la cosa juzgada se determina en la última instancia. Claro, exacto. Y te estoy diciendo esto porque tengo los archivos. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? El fallo sigue apelándose, porque porque quedan instancias. Entonces, hoy está en la Corte, en el Superior Tribunal de Río Negro, pero lo que ha dicho Arabela Carreras, la gobernadora, es un poco poner las cosas blanco sobre negro. Todo lo que yo te he dicho lo dijo ayer ante Fontevecchia y le dijo, bueno, mire, el camino como tal es privado, es una cosa privada de un montón de gente que vive ahí, no es público, y si la justicia obliga a que ese camino sea público, hay que transformarlo en público y hay que expropiar a todas estas familias, lo cual va a costar una fortuna. Un gasto millonario. Y después que uno no puede habilitar un camino si no lo señaliza, si no hace un paso de máquina permanente, le pone luces, etcétera. Y vos destacás también, perdóname que te interrumpa, en el artículo de hoy, donde tomás una textual de Carreras, donde ella hace hincapié también en que hay una demanda, existe una demanda similar de pobladores que quieren llegar a sus campos a través de un camino público y no pueden hacerlo. ¿Estoy en lo cierto? Ella dice que eso es muy común acá en Bariloche y en Patagonia en general. Uh-huh. Es una cosa súper, te diría que rutinaria, ¿no? Gente que tiene que pedir servicio de paso y servidumbre de paso y establecer una asociación con gente que no conoce o que es vecina. Bueno, dicho todo esto, cuando aparece esta persona, no sé si se acuerdan, me pareció un hecho muy simbólico, cuando aparece ese chico antes de ser arreado por los caballos, el chico grita, es público esto, ¿no? Esto es público, dice él. Sí. Bueno, no, el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro dice que es privado, la gobernadora dice que es privado, y no es público algo porque a mí se me ocurra. O sea, yo no puedo referenciarme o percibirme dueño de algo que le pertenece a otro. Es como si yo dijera, bueno, yo, Silvio, ahora me autopercibo dueño de tu casa, así que soy dueño de tu casa. Bueno, bienvenido al kirchnerismo. Claro, bueno, hay formas de manifestarse. Ahí hubo una moladora, hubo piedras, hubo ataque permanente a gente que vive en el campo. No se lo merecían, la verdad, y esto ya es una opinión, lamentablemente, pero son gente bastante tranquila. Yo he estado por ahí varias veces. En general uno sabe cómo es la gente de campo, qué sé yo, no estás muy estresada, que digamos. Y fueron atacados, y bueno, y para ellos era sorpresivo ser atacados por una masa de 500 personas que de pronto les decían que eran esclavos de Lewis. Entonces todos los tipos que contamos que el camino era privado, somos esclavos de Joel Luis.
Ojalá haya un camino que lleve al lago. Esta discusión con los millonarios no es nueva, ni con Lewis, ni con millonarios que hay más abajo, mucho más abajo, en la Patagonia Austral, donde yo soy. He visto esto constantemente, gente que cerca sus playas, ¿no? O que te saca balazos. A mí me sacaron amenazándome con un rifle en las grutas, por ejemplo. Una situación súper, no sé, estresante. Sí, me imagino. Entonces, bueno, digo, yo no soy ajeno a eso, y como periodistas no lo somos, pero lo único que estamos diciendo es que el camino no es público. Pero no lo determinamos nosotros, lo determinó la justicia. Además, claro, no lo determinamos nosotros, lo determinó el Tribunal Superior de Río Negro, que es el que dice, bueno, el camino es privado y van a tener que hacer algo al respecto, pero no está diciendo que el camino sea público y por eso se puede pasar. Ahora, ¿sabés lo que llama la atención? Antes de ir a una pregunta de Juanma Morales, es... Esta última fue la 7ª marcha al lago escondido, ¿no es cierto? Reclamando precisamente que haya un camino público, qué sé yo, desconociendo totalmente lo que determina la ley, guste o no, ¿no es cierto? Guste o no. Ahora, ha pasado mucho tiempo y yo digo, no he escuchado, por ejemplo, con muchos años atrás, que se hayan dado este tipo de situaciones. Digo, me da la impresión, con el tema del mapuchismo, de John Esguala, bueno, en fin, de la RAM, digo, no es casual todo esto, ¿lo es cierto? Es como que actúan en tándem y en un momento determinado, ¿no? Dan muchas sensaciones, ¿no? Uno se queda con muchas sensaciones. Pero sí está claro de que este es un recurso político, ¿no? Pues. Digo esto no porque se me ocurra, sino porque es un recurso político, sino porque detrás de cada una de estas acciones que son violentas, patoteriles, como la llamó Carreras, usando la palabra de ella, hay un político detrás, ¿no? Y un político claramente identificable, que es el que alienta y qué sé yo. Te digo una cosa que me preguntaban ayer. Yo fui por primera vez al lago escondido de otra manera, que no fue, digamos, yo fui en un auto haciendo una cobertura, pero después me tocó ir en una de estas marchas y acompañé a Juan Grabois. Contanos eso, uno de los que primero uno de los primeros que las alentó. Y me preguntaban, ¿y cómo es Grabois? Y yo le decía, Grabois me parece un tipo muy piola, no sé, no lo vi agresivo, y ese día sí hubo agresividad, aparecieron guardias de la estancia muy preocupados y demás, pero quiero decir, yo podría acá y decirte, Silvio, no, porque grabó y no sé qué, hizo esto, yo no vi eso, yo soy cronista, yo soy periodista, o cronista, entonces yo lo vi a Grabois calmado, dialogando. Cuando le dijeron que mirá, por acá no se puede, el tipo no se puso loco nunca levantó la voz, llevó un montón de gente ahí, hizo el reclamo, llamó mucho la atención y se fue, pero él no golpeó a nadie, no le tiró una piedra a nadie. Pero sabemos que, a ver, Claudio, más allá de ese hecho en particular, sabemos que es un tipo que ha tenido, ha participado en hechos muy violentos. Pero es lo que te estoy diciendo es esto, no se trata de que uno defienda a alguien. No lo estás defendiendo, nos estás contando la realidad, nos estás informando acerca de lo que aconteció en ese momento que vos viviste. Yo no hago periodismo militante, entonces, bueno, si me preguntan cómo era Grabois en ese momento, cómo actuó, yo te cuento que actuó pacíficamente. Exactamente. Claro. Ahora, si después yo no estuve con él en las otras manifestaciones en Buenos Aires, qué sé yo. Ahora, respecto de Lewis, qué sé yo de Luis, no sé nada, es un tipo que vive o sea, sé lo mismo que cualquier otra persona, que vive ahí en Gran Bretaña y que hizo un karting para la gente del Bolsón, y sé que todas las personas de Bolsón que quieren ir a pescar le piden permiso a los tipos que manejan el camino y van y entran. Eso es lo que yo sé. Ahora, si uno se pone en la militancia del otro lado, ¿no? También se equivoca. Entonces, la información es esa, el camino no es público, han habido otras marchas mucho más pacíficas,
y también han llamado la atención nacional, o sea, no es necesario pegarle a un gaucho, amenazarlo de muerte, como vos viste ahí las amenazas que recibieron los gauchos por parte de patoteros de la provincia de Buenos Aires, que se bajaban de los autos y decían, te voy a cagar a trompadas, pelotudo, y qué sé yo. Yo no veo cuál es la necesidad de eso, pero claramente eso tiene un sesgo político que nos excede. Esa violencia no debería ser nuestra, chabón. No deberíamos ser así de violentos. Claudio, ¿cómo estás? Juanma Morales te saluda. Juanma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ahora, toda esta cuestión que se ha generado, toda esta polémica, me parece que se trata de, o tiene que ver con que Lewis es una persona que es inglesa. Entonces esto le da el relato, encaja con el relato kirchnerista, decir, nos están robando la soberanía, son conquistadores, vienen acá a invadir nuestras tierras, se quieren quedar con lo nuestro, le roban los recursos a los argentinos. Lo cierto es que, a ver, se trata de propiedad privada, y así como él es inglés, pero puede ser propiedad privada de un argentino, de un chileno, como lo era antes. Como cualquier argentino puede tener una propiedad en Inglaterra y no por eso va a conquistar ni ataca la soberanía de otro país. Ahora, lo que hay acá es un claro relato y uso de esta cuestión porque el tipo es inglés, entonces le viene bárbaro para este relato patriótico, nacionalista, retrógrado, ¿no? Pero acá me parece que por eso encaja, porque como vos bien decías, dueños del camino, hay otras 10, 12 familias más, o sea, sin embargo, van contra Lewis, van contra Lewis específicamente porque es extranjero. Digo, yo como periodista me iría un poco más allá de eso, ¿no? Uh-huh. La pregunta que a vos como informador te pueden hacer, Silvio, vos mismo. Sí, pero el camino es privado o es público. Bueno, vos no vas a decir, a mí me parece que es público o es privado. Vos vas a decir, mirá, según el Tribunal Superior de Justicia, en el fallo tanto, del año, creo que ese fallo es del 2018 o 2019, dice que es privado. Listo. O sea, no es que se terminó la conversación, pero ese es el dato. Claro. Ahora, si yo por decir ese dato me transformo en un traidor a la patria, en un hijo de puta, en un periodista que recibe sobres, yo estoy esperando mis sobres, ¿no? Porque tengo como 3 trabajos, entonces... No más hago mantenimiento de edificio, paso el chivo. Estuve a punto de vender pescado hace poco. Sí, entonces, y está perfecto. Y está bárbaro. Está bárbaro. El trabajar dignifica. Esa grieta es horrible. Ahora la discusión de lo que Luis represente al Estado me parece que es otra. Obviamente que un tipo de ese tamaño tiene un magnetismo político y económico fuertísimo, pero esa es otra discusión. Claro. Y habrá que discutir de otra manera cómo le vendieron esas tierras, porque él las pagó baratas. Bueno, si las pagó baratas, bien por él. Claro. Pero son discusiones distintas, ¿no? Claro. Si debe haber un inglés en la frontera, al lado de la línea fronteriza, y por ejemplo eso es súper debatible. O sea, creo que no. En Chile no se puede, por ejemplo. Ajá. Bueno, acá se pudo, pero es una discusión distinta. No sabía eso. ¿Cómo es? No, mirá qué interesante lo que planteás de Chile, lo que pasa acá en Argentina. A ver, ¿cómo es ese tema? En Chile, por ejemplo... Sí. Ningún extranjero, no hay ningún extranjero puede tener una propiedad pegada a la frontera. ¿Pero es por una cuestión de seguridad nacional, debe ser? Claro, por una cuestión de seguridad nacional. Eso en Chile. En Chile. Es decir, no importa si quieres comprarte una casa, por ejemplo, pongamos este caso, viene un francés y se quiere comprar de la zona que yo soy, ahí de Río Turbio, esa zona, quiere comprar ahí, pegadito a Río Turbio, del lado chileno, y no puede, aunque sea una casa. Uh-huh. Entonces, por eso la gran discusión con Tompkins. Tompkins dividió a la mitad del país, dividió Chile en 2 partes, porque compró una franja tan grande que casi no había posibilidad de transitar hacia el sur o hacia el norte sin pasar por su territorio. Finalmente el tipo termina donando todas sus tierras y las transforma en un parque nacional, pero ya ese es otro asunto, pero la discusión también se dio ya. Acá habría que discutir en buenos términos y de otra manera, civilizadamente,
el caso Luis, ¿no? Sí. Habría que verlo. Claro, sí, habría, pero a ver, yo soy un tipo que ama la libertad, ¿no es cierto? Y digo, si Lewis compró le compró la propiedad a un argentino, ¿hace cuántos años? No lo recuerdo, vos lo dijiste, Claudito. En el 96. En el año 96. Ok. Sí. Antes del 96, ¿había habido algún inconveniente con respecto al tema del camino, si se llegaba al lago, si no se llegaba al lago? No, o sea, siempre hubo peleas porque no se podía llegar al lago, eso es cierto, peleas Sí. históricas, ¿no? Sí. Pero no de esta dimensión. Bueno, perfecto. Lo que pasa es que el caso de Luis es que Luis era extranjero, compra en cercanía de frontera, y esto pasó durante, no sé quién estaba en el gobierno en ese momento. Vos me decís año 96, 96. y no estaba Menem. Claro, Menem. Claro. Claro. Sí, Menem. Bueno, ¿y por qué no hubo ninguna discusión en la provincia, pero sobre todo a nivel nacional, de por qué un inglés podía comprar ahí? Porque el caso de Turner es distinto. El caso de, no sé, de la gente de otros millonarios extranjeros están en zonas que no son limítrofes. Entonces, por eso digo, entonces yo me sentaría a la mesa con un tipo que no esté fanatizado, Sí. que no esté loco, que no quiera matarme, Claro. y me pregunte, che, pero Lewis está bien que esté ahí, y yo le diría, mirá, la verdad que no estoy muy seguro porque la ley, entiendo que la ley de seguridad nacional impide este tipo de cosas. Bueno, coincidimos en algo, ¿me entendés? Pero el hecho de defender con información que un camino es público o privado no te pone en un lugar de tipo que recibe sobres. No, O sea, por favor, estamos por en una favor, especie Dios de mío. delirio. Bueno, me puede decir, ¿sabes qué? Pero Lewis está acá hace 30 años, el tipo, no sé, se va a hacer argentino, o la propiedad está a nombre de un argentino. Bueno, pero todo eso se puede hablar. En lo personal, te voy a comentar, Claudio, primero, hay que respetar la ley, nos guste o no nos guste. ¿Qué determina la ley? Que me parece una locura que se considere cosa juzgada, ¿sí? Un caso que no haya llegado a la instancia máxima, yo eso no lo vi en ninguna parte. Ya te lo digo. Y vos tampoco. No se entiende. La verdad que no se entiende. Pero fuera de eso, a ver, la ley es una. Punto. Ya está. Propiedad privada. No se habla más. No se habla más. Ahora, con respecto al tema de Lewis compró aparentemente de buena fe una propiedad que un argentino se la vendió. Digo, ¿cuál es el inconveniente? Ahora, este tipo de grupos que para colmo, y lo destaca Aravera Carreras, y me parecería que lo tendría que denunciar, porque ella en la nota dice que los manifestantes, ¿sí?, que se acercaron a esta séptima marcha, representan un signo político y tienen recursos oficiales para manifestarse. Sí, bueno, está aprobado eso. Está aprobado que venían del gobierno con autos del gobierno, como patentes, ¿no? Y eso, a ver, ir en contra de la propiedad privada de cualquier persona, ¿no es un delito? ¿No constituye un delito? Son discusiones aparte porque el tipo ya la compró. Claro. Claro, o sea, exacto. vos no lo puedes echar a patadas, pero del mismo modo que no puedes echar a patadas al resto de las familias. Claro, por eso te digo que es una discusión más profunda, más compleja, y que seguramente nadie quiere dar. Nadie quiere sentar a un grupo de 30 especialistas a que le digan si eso está bien o está mal. Porque la verdad que, lamentablemente, hay que hacerlo así. ¿Entendés? Para resolver determinados conflictos tenés que sentarte a hablar durante meses. Pero en este momento Luis es un tipo que compró una tierra hace más de 20 años y bueno, él, qué sé yo, punto, ¿no? Tampoco hay que hacerse mucho rollo. No, ahora, seguro. El tema del camino, que en teoría es la discusión, el camino es privado. Y es más, no sé hasta qué punto la justicia podrá expropiar eso, o sea, ordenar la expropiación al Estado provincial, no lo sé.
No sé Bueno, si no es hay la alguien que idea, dice, no es la idea, por lo menos lo dijo ayer a Aravena Carreras. Dijo que no es claro, prioridad para la provincia. porque el Estado provincial no tiene ese dinero. Además, ella mencionó 30.000 millones de pesos que Sí, son para obras similares, pero en escenarios mucho más críticos donde hay población. sí, por supuesto, por supuesto. Sí, Yo sí. creo que el caso Mapuche y el caso Luis no tendrían la dimensión que tienen y no habrían pasado cosas que sucedieron si la clase política no se hubiera metido. Bueno, Jamás habría bueno. sucedido eso, ¿no? No, seguro. No, Metido totalmente. en forma de militancia. Ahora hay una situación muy compleja, dicen que va a haber una nueva marcha. ¿Otra vez? Y eso. Y bueno, de pronto creo que va a pasar esto que pasa muchas veces, es que la gente termina siendo violenta y ya no se acuerda por qué, ¿no? ¿Cuál era el motivo original de todo eso, ¿no? Creo que nosotros los periodistas tenemos la obligación de informar para que la gente tampoco se olvide cuál era el objeto de debate, ¿no? No, por supuesto, desde ya. Pero bueno, así están dadas las cosas. Te agradecemos mucho, Claudio, que nos hayas acompañado y que hayas clarificado y que hayas echado luz y que nos hayas desasnado en torno a lo que realmente acontece. Sí. Y esto es muy simple. No hay camino público, es privado porque pertenece a privados. Y la gente puede transitar por allí con la autorización de estas 30 familias, ¿sí? Claro. que conforman, ¿sí? A través, bueno, de la órbita catastral, ¿sí? ese espacio. Sí. Es así de simple. Seguramente hay otras soluciones, que no es ir por el camino de montaña. Pero, insisto, si vos estás tirando piedras, tratando de tirar a patadas la propiedad de otro, y esa discusión jamás se va a llegar a la solución. Porque tu solución es pegarle un palo a alguien. No dialogar. No, seguro. No, ni hablar, qué sé yo, mira. Está todo tan loco, tan loco todo. Bueno, tenés lo que aconteció, por ejemplo, con las entregas la entrega de 20.000 hectáreas a mapuches que no son pueblos originarios de aquí de la Argentina, en Mendoza. Lo propio acontece, bueno, en Mascardi. Tenés los incendios en Chubut ahora, que Cabandier, vos escribiste al respecto, los atribuye a la sequía, pero Arcioni, el gobernador de Chubut, sospecha de John Esguala. Y hablando de John Esguala, tengo una de último momento, ¿sí? Que tiene que ver con que resulta ser que pidió asistencia psicológica. John Esguala, ¿la tenía? Sí. No. Sí, porque se enteró que la justicia chilena ya aceptó el pedido para su extradición. Así que ahora pide asistencia psicológica. ¿Qué tal? Bueno, en fin. Esguala es otro personaje. No, papá. Dios mío. Sin palabras. Claudio, te agradecemos mucho. Nuevamente, gracias por habernos acompañado. Siempre es muy interesante escucharte. Abrazo gigante. Adiós. Hasta luego.